Hola, hoy, gracias papá, de Héctor Suárez Gómez. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de Gracias papá, de Héctor Suárez Gómez. Héctor Suárez Gómez es, y en esta ocasión me voy a permitir hablar de un modo distinto del autor del libro que comentamos, porque viene al caso, no solo según el título, sino según el planteamiento mismo del texto, y porque creo que en esta ocasión viene bien hacerlo así, sin que signifique una disminución, sino eh, pretendo que sea por lo menos una, una suma al planteamiento del mismo. Héctor Suárez Gómez es hijo de Héctor Suárez, el gran monstruo de la actuación, Héctor Suárez. Ese que con el que crecimos varias generaciones, entre ellas, por supuesto, la de Héctor Suárez Gómez y mía, somos prácticamente de la misma generación. Él creo que es 3 o 4 años mayor que yo, y a estas alturas, pues es casi lo mismo. Y es desde ese ser hijo que escribe este libro. Pero no hay que confundir. Héctor Suárez Gómez tiene su propia carrera, una carrera respetable y sólida como actor, como escritor, como director. Pues si su papá se dejó dirigir por él, eh, no ha de estar tan mal en esas lides, ¿no? Porque lo que sabemos, lo que se ha sabido siempre, es que Héctor Suárez, padre, no transigía ni ante la tontería ni ante la falta de oficio. Hace algún tiempo, Suárez Gómez tenía una columna en el Excelsior, en el periódico Excelsior, en la que hablaba de varios temas, en una variedad amplia de temas, casi siempre, según recuerdo, ligadas a las cosas que nos importaban a los adultos, que nos empezábamos a ser adultos contemporáneos, así nos empezaron a decir, es decir, los que nacimos entre finales de los 60 y toda la década de los 70, con perspectivas claras, contundentes, así como es él, y también con el humor que dirían los clásicos, no hurta, sino que hereda. Gracias, papá, es un homenaje a su padre, un homenaje no solo al gran actor, que también, sino un homenaje a su padre. En el texto, Suárez Gómez nos cuenta que su papá pidió que no le velaran cuando muriera. Eh, y como debe de ser, sus deseos fueron cumplidos. De modo que no lo velaron cuando murió. Y eso, como una perspectiva personal, lo digo, eh, tal vez eh, no le permitió a Suárez Gómez, no sé si al resto de su familia, pero según lo que leo, me hace pensar que esta decisión de su padre de no ser velado le evitó a él ese periodo de transición que uno vive y que ayuda un poco, si no a adelgazar la pena, sí como a irse dando a la idea, a iniciar ese luto de cuando se muere un padre, sí, el mundo se tambalea y tiene uno que hacer un acopio de fuerza y de inteligencia y de muchas cosas que incluso cuesta trabajo enlistar para eso, para hacerse a la idea. El periodo en el que se vela a un cadáver, pienso yo, ayuda a hacerse a la idea. A mí me ayudó. Cuando murió mi padre, cuando murió mi madre, esos momentos, esos días de transición me ayudaron a hacerme a la idea. Así que pienso que como don Héctor Suárez no quiso que le velaran, Héctor Suárez Gómez transporta a este texto ese periodo de velación, que es también un periodo de homenaje. Y este libro es un homenaje a su padre. Es un homenaje, sí, otra vez lo digo, al gran actor, pero es un homenaje a su padre y es un homenaje desde el hijo que se siente orgulloso de ser hijo de ese padre y que aunque ya lo ha dicho a los cuatro vientos, quiere seguirlo diciendo y ahora que ha muerto su padre o que ya no está según sus términos porque en su familia repiten que la muerte no existe. Esta posición epicúrea, sin declararlo, pero que lo es, ya sea a sabiendas o solo como una coincidencia, de
mientras yo estoy no está la muerte, y cuando la muerte esté yo ya no estaré, así que ¿para qué me preocupo o por qué sufro? En su familia se repiten que la muerte no existe. Perspectivas hay las que sean, y cada quien puede pensar lo que quiera, pero ahora que no está su padre, él quiere seguir diciendo que está orgulloso de haber sido hijo de ese padre. Esto a mí, como si no fuera suficiente hablar de ese hombre al que todos admiramos, con el que crecimos, con el que reímos desde la infancia hasta la etapa adulta y que nos representó tantas horas de reflexión y de risa y de admiración, como si no fuera suficiente ya con eso, a mí me atrapó el texto en ese nivel humano. Porque yo también estoy orgulloso de ser hijo del padre del que fui hijo. Y ese padre también murió. Ese padre también ya no está. Para mí ya no existe. Pero esa es mi perspectiva. Y la diferencia de perspectivas en este sentido es respetable de cada quien, pero no es importante. No se trata de echarlas a pelear. Eh, yo puedo pensar lo que pienso de mi padre y el autor de este libro piensa lo que él piensa del suyo. Lo que a mí me atrapó fue la profundidad del orgullo y del amor de un hijo por su padre, que es el que yo tengo, que son los mismos que yo tengo. Fueron padres distintos, somos hijos distintos, pero, pero el momento de saber que ya no van a estar allí, que ya no, que ya no se les puede llamar por teléfono, que ya no puede uno ir a su casa, que ya no puede uno ir a su casa y encontrarles, que ya no puede uno tomarse un café o lo que sea juntos para platicar de lo que sea. En mi caso, por ejemplo, de ver el fútbol y hablar de estrategia de fútbol, un poco también del box. Suárez Gómez cuenta que su papá le enseñó a ver box, a mí también me enseñó a ver box mi papá, no al nivel de ellos, yo nunca fui un conocedor, pero me enseñó mi papá a darme cuenta de si estaba parado, bien parado un boxeador o no, de si estaba cabeceando bien, cosas muy mínimas. Suárez Gómez es un alto conocedor del box y tiene además una enciclopedia al respecto en su cabeza, eh, pero eso también me identificó. Yo disfrutaba el box cuando lo veía con mi papá, después ya no me gustó, ya no busco ver una pelea de box, pero el punto es que ya no puede uno ir a hacer esas cosas que hacía con su padre. Sin embargo, esas cosas están adentro de uno para siempre. Y en este texto, Suárez Gómez nos cuenta todo eso que hacía con su papá, todas esas conversaciones, todo ese relajo que echaba con su papá, y nos lo cuenta de una manera impresionante. Se sabe que Héctor Suárez Gómez tiene una gran memoria. Eh, entonces, no sé si los diálogos estén de verdad así impresos en su memoria tal cual, o si los fue reconstruyendo también a partir del conocimiento de la figura de la que hablaba y del conocimiento de las situaciones a las que alude, pero sin ser uno cercano para nada, jamás a su papá, con la manera en la que uno lo escuchaba hablar cuando no estaba en personaje, en las entrevistas y en algunas cosas que uno haya visto, y al leer estos diálogos que transcribe Suárez Gómez en el libro, uno está seguro de que está hablando su papá, que casi lo oye uno. Además, la manera en la que nos reitera el color de voz de su papá, esa voz rasposa, firme, fuerte, las palabras con las que solía expresarse, el olor de su papá. Los hijos recordamos el olor de nuestros padres, padre y madre, pues, pero en este caso de nuestro padre. Yo recuerdo el olor de mi padre, yo recuerdo los olores de mi padre. Bueno,
Suárez Gómez también nos habla del olor de su papá y de lo importante que fue haberlo inspirado por última vez cuando dejó esta vida. Nos habla pues de su infancia, de su juventud, de su madurez, de la manera en la que estaban siempre cerca, de la manera en la que siempre hubo amor entre esas dos personas y de la manera en la que es fundamental Héctor Suárez, don Héctor Suárez, es fundamental en la construcción del hombre que soy, Héctor Suárez Gómez, y de la manera en la que él mismo es padre de sus hijos. Nos deja pues entrar a esa intimidad de una manera en la que no nos sentimos irrespetuosos porque él nos está presentando esto como el homenaje que debe de ser y totalmente ajeno a cualquier exhibición inadecuada. Y como en los funerales y como en los días en los que uno vela a un ser querido, eh, necesita de los otros seres queridos, de su familia, de sus amigos, que son quienes le van a soportar para poder continuar y levantarse y seguir el camino. Eh, Héctor Suárez Gómez incluye aquí a sus seres queridos, a sus cercanos, a su madre, a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos de la vida, que escriben sobre su padre, sobre él, sobre la relación que conocen entre ambos, y sobre el texto y el homenaje que el hijo le está brindando, le está rindiendo a su padre, ahora que ya no está. Yo me lo eché en 2 o 3 días, eh, sí por las coincidencias, pero también estas a veces me hacían tener que parar para recuperar un poco el aire y tal vez limpiarme alguna humedad facial, pero también porque está escrito de una manera muy agradable, sencilla que no simple, eh, porque de lo que se trata es de que quiera uno leerlo, no de frases pomposas ni de cambiar la historia de la literatura, no es un hijo hablando de su papá cuando su papá ya no está, es un hijo adulto hablando de su papá cuando su papá ya no está. Es un hijo adulto que ya no necesita para vivir a su papá en el sentido de que es un hijo adulto independiente, puede hacer su vida, la ha hecho desde hace mucho, es incluso ahora él guía de otros, pero cuando se va el papá, pues se siente el hoyo y uno será capaz de seguir, pero el hueco ahí va a estar y pues se quiebra uno un poco. Es eso, es el texto de alguien que recuerda a su papá y que va a dejar para siempre ese recuerdo, también para compartirlo con otros y para decirle a otros, oigan, ustedes conocen a mi padre de un modo, les falta saber esto. Eso que solo Suárez Gómez sabía de su papá, ese, ese que solo él conoce, y que está titulado con lo que muchos queremos o quisiéramos poderle seguir diciendo a nuestro padre que ha muerto. Gracias, papá. Gracias, papá. Héctor Suárez Gómez, Grijalbo, el homenaje de un hijo a un padre profundo, sentido, chingón.